En este video les voy a enseñar cómo se usan las partes en Revit, que es una función muy útil que tiene este programa. Digamos que en algún momento nos pasan un modelo de una edificación donde hicieron lo que les he dicho varias veces que no es una buena idea hacer en Revit, que es modelar los muros continuos desde el primer nivel hasta el último nivel. Y tenemos que hacer algún tipo de planificación o de operaciones con este modelo que requieren tener los elementos separados por niveles, esto es, los muros del primer nivel, los muros del segundo nivel, columnas del primer nivel, columnas del segundo nivel y así sucesivamente. Si quisiéramos arreglar este inconveniente pues de la manera más ortodoxa, lo que tendríamos que hacer es empezar a reconstruir estas partes y a segmentarlas en diferentes niveles. Esto es, tomamos la parte, vamos a copiarla varias veces al mismo lugar y luego vamos a tomar individualmente cada parte y la vamos a alinear al nivel que corresponda. Entonces voy a alinear los niveles superior e inferior para darle la altura correcta al modelo y que ya no me queden ese montón de elementos traslapados. Esta es una forma de hacerlo. Sin embargo, imagínense que en vez de tener una estructura pequeña como esta, tenemos una estructura complicadísima de 1000 metros cuadrados por nivel y de unos 30 o 40 niveles. Sería una locura ponerse a separar eso en pedacitos y a editar cada muro y cada columna del modelo. Afortunadamente Revit nos da una alternativa que podemos usar para segmentar los elementos por nivel e incluso podemos usarlo para segmentar elementos de forma horizontal. Por ejemplo, si tenemos pisos que están hechos en una sola losa, podemos partirlos en pedazos y todo esto sin alterar el elemento original. Esto es lo que se llama las partes en Revit y vamos a ver cómo se usa. Veamos, por ejemplo, para qué sirven las partes usando esta losa de piso. En este caso yo tengo una losa de piso que es continua en todo el nivel y ocupo separarla en diferentes piezas, por ejemplo, para calcular las diferentes coladas de concreto que voy a hacer o para calcular las áreas de diferentes acabados de piso. Pues usando partes en Revit yo puedo partir esta losa en diferentes segmentos, como pueden ver aquí. Hice una segmentación total de la losa y de este otro lado, por ejemplo, segmenté en franjas e incluso tengo un pequeño segmento circular aquí que lleva otro acabado de piso. Todo eso lo hice con partes y duré aproximadamente un minuto y medio en hacerlo. Esa es la utilidad de las partes. Una de las ventajas que tiene usar partes en Revit es que el elemento original no se altera. Yo puedo tenerlo segmentado en diferentes piezas o puedo simplemente tenerlo como una sola pieza. Y una vez que he definido las partes de ese elemento, puedo cambiar entre uno y el otro muy fácilmente. Entonces, cuando ocupe trabajar el elemento original, puedo desplegar el elemento original. Cuando ocupe desplegar los segmentos, puedo desplegar los segmentos. Y este mismo tipo de cosas, de segmentar un elemento, yo lo puedo hacer con muros, lo puedo hacer con columnas, lo puedo hacer con vigas para subdividir todo mi modelo según sea necesario. Entonces veamos a ver cómo es que se usan las partes. Empecemos con el caso más simple, que es una losa de piso, y luego vemos casos un poco más complicados como los muros. Aquí yo tengo mi losa de piso, que la he aislado simplemente ocultando los demás elementos del modelo, y como pueden ver, está en una sola pieza. Voy a cambiar a una vista en planta, porque para trabajar con pisos es más fácil usar vistas en planta. Pueden trabajar esto en una vista 3D, pero les va a resultar más fácil si pasan a una de las plantas. Entonces aquí tengo mi losa de piso. En este momento lo que yo tengo es un solo elemento, una sola losa de piso, y voy a separarla. Lo primero que tengo que hacer es decirle a Revit que quiero separar este elemento en partes. Y esto lo voy a hacer aquí arriba en el menú Modify, en esta parte que dice Create. Este es el mismo menú que usamos para crear grupos en Revit, solo que ahora vamos a usar esta opción aquí abajo que es para crear las partes. Si se fijan en este botón que está a la izquierda, van a ver que dice Create Parts. Con esto es que le decimos a Revit que queremos crear partes a partir
de un elemento. Presiono el botón y vean que Revit lo que hizo fue cambiarme el menú Modify, ahora dice Modify Parts. Este elemento ya fue transformado en segmentos, pero Revit quiere que le dé mayor definición de las partes de ese elemento. Si quiero subdividir la losa, lo que tengo que hacer es tocar el elemento en el menú Modify Parts, presiono Divide Parts y Revit me va a mostrar una pantalla para dibujo. Lo que quiere es que yo le dibuje las líneas de corte de mi elemento. Eso lo hago ingresando a esta opción que dice Edit Sketch. Presiono el botón y me aparece el menú de dibujo. Con este menú yo dibujo las líneas de segmentación que quiera. Vean que no tienen que coincidir perfectamente con los bordes, simplemente con que intersequen el elemento es suficiente y Revit ya entiende que ahí tiene que cortar. Una vez que he definido todas las líneas, presiono el check verde y Revit vuelve al menú Modify Division. En este momento Revit ya entiende que hay varios segmentos de losa definidos por esta línea, pero todavía vean que no los ha consolidado. Si yo quiero en este momento puedo seguir editando segmentos, pero como ya terminé de definirlos voy a presionar el check verde y ya con eso tengo segmentada mi losa en partes. Vean que cuando pongo el cursor encima de uno de los segmentos me indica precisamente que es una parte. Si yo quisiera eliminar esas partes, si yo quisiera cambiar mis líneas divisorias, en este momento lo que tengo que hacer es tocar una de las partes y voy a presionar este botón que dice Edit Division. Cuando yo presiono el botón me vuelve a aparecer esta pantalla de dibujo, vuelvo a presionar Edit Sketch y aquí tengo mis líneas que dibujé anteriormente, que puedo mover y cambiar de lugar. También puedo hacer otras cosas como dibujar círculos, dibujar casi cualquier forma que Revit pueda entender. Y cuando presiono el check verde, se me va a ver modificado mi losa. Vean algo interesante, cuando yo toco acá, lo que me selecciona es esta parte de la losa. Y cuando voy a modificar las divisiones, solo puedo modificar esta parte de la losa. ¿Por qué puedo modificar solo este segmento de losa, pero no este segmento de losa? Bueno, porque si recuerdan, hace unos minutos yo empecé el proceso creando partes. Cuando yo le digo a Revit que haga partes de un elemento, Revit busca las divisiones naturales y lo segmenta automáticamente. Cuando yo toco Create Parts, como la losa tiene dos partes que están separadas, Revit entiende que son partes diferentes de la losa y me la separa automáticamente. De ahí en adelante, yo lo que hago es dividir cada parte de la losa. Si yo quiero editar esta parte, pues edito esa parte, pero el otro segmento de losa no sufre cambios. Antes de empezar a trabajar con partes en Revit, tenemos que revisar que existan algunas opciones de visibilidad que estén bien configuradas. De lo contrario, pues no nos va a servir este procedimiento que vamos a ver. Lo primero que vamos a revisar es en las propiedades de la vista, esto es en cada vista que estemos utilizando, que esta opción que diga Parts Visibility esté configurada en Show Parts. Esto lo que va a hacer es que nos va a desplegar las partes que vayamos creando. Recuerden que en Revit, cuando yo hago partes, el elemento original todavía existe. Nada más que Revit entiende que son diferentes segmentos. Entonces yo puedo elegir en las propiedades de la vista que me muestre las partes, que me muestre el elemento original o que me muestre ambas cosas, que es lo que yo hago con este selector. Vean que si yo lo tengo en Show Parts, me aparecen las partes individuales de la losa. Si yo lo cambio a Show Original, lo que me muestra Revit es el elemento original que tenían, que vean que comprende los dos segmentos de piso. Y si yo lo cambio a esta última opción que dice Show Both, pues me va a mostrar y me va a permitir seleccionar ambas cosas. En realidad esta última opción no es tan útil porque generalmente cuando uno tiene partes, uno quiere trabajar con las partes, no quiere que se le haga un enredo seleccionando uno y el otro. Entonces vamos a colocar esta opción en Show Parts. También tenemos que ir al menú View, a esta opción de Visibility Graphics, y vamos a verificar que entre las categorías del modelo, la categoría de partes esté seleccionada.
Si no la tenemos seleccionada, pues no vamos a ver las partes, ¿verdad? Si yo la marco acá y presiono Apply, vean que no puedo ver las partes que acabo de crear en mi modelo. Lo que veo es el elemento original. Y vean que cuando yo cambio las propiedades a Show Parts, pues automáticamente Revit aquí me marca la opción de Parts. Entonces esas son las dos opciones que tienen que revisar que estén activadas correctamente antes de empezar a trabajar partes en Revit. ¿Cómo hago si yo quiero deshacer las partes que hice? Por ejemplo, si yo decidiera que esta segmentación de la losa me quedó totalmente mal y ocupo volver a hacerla desde cero. Bueno, es muy fácil volver al elemento original. Lo único que tienen que hacer es borrar las partes. Pueden seleccionar cada una individualmente y borrarla, o pueden hacer lo siguiente. Seleccionan todo lo que hay en la vista, se van al filtro de vista y le dicen a Revit que les marque solo las partes. Tengan cuidado porque vean que aquí cuando seleccioné todo, pues marqué columnas, marqué vigas, muros, todo lo que tenía. Si simplemente presionan Delete sin hacer esto, van a borrar todo su modelo. Con solo las partes seleccionadas, presiono OK y vean que aquí me quedaron marcadas solo las partes. Y en este momento, aquí sí, voy a presionar Delete. Revit me va a sacar esta ventana donde lo que me está advirtiendo es que borré todas las partes y ahora voy a volver al elemento original. Entonces voy a presionar Delete Elements y como pueden ver aquí tengo mi elemento original, la losa de piso, y se me volvió a activar este botón que dice Create Parts para que vuelva a empezar desde cero. De esta forma es como creamos partes, creamos divisiones de esas partes y si es del caso, volvemos a nuestro elemento original. Ahora veamos un caso similar, pero un poco más complejo, que es el de edición de elementos en vertical. Cuando yo tengo no una losa de piso, sino que por ejemplo tengo un muro. Un muro es muy similar separarlo en partes, solo que tiene una complicación que vamos a ver en unos segundos. Voy a tocar este muro y voy a crear partes. Y una vez que presioné el botón de crear partes, Revit me creó dos partes para este muro. Pero me creó las partes continuas, del primer nivel al último nivel. Yo quiero separar esto por niveles. Hago un procedimiento similar al anterior. Marco la parte y presiono Divide Parts. Solo que tengo un problema. Vean lo que sucede cuando trato de dibujar líneas en los diferentes niveles. Por ejemplo, ahí se ve muy bien la línea y correctamente dibujada, pero vean cuando me paso a una vista en planta. La línea se desplaza completamente a otro lugar, incluso vean que quedó inclinada. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, si recuerdan, Revit trabaja con los famosos work plane o los planos de trabajo, que es esto que me está marcando aquí. Cuando yo le dije a Revit que quería editar esta parte, Revit automáticamente puso mi plano de trabajo sobre el piso. En otras palabras, me creó un plano horizontal en esta superficie. Cualquier línea de división que yo dibuje me la va a colocar sobre ese plano. Revit está entendiendo que yo estoy dibujando encima de esta losa de piso y no en vertical. Por eso es que cuando yo giro la vista, encuentro que mi línea está puesta en un lugar donde no corresponde. Pero vean que siempre está puesta sobre esta superficie de piso, que es donde está marcado el plano de trabajo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Lo que tengo que hacer es decirle a Revit que el plano de trabajo va a ser no este, sino este del muro, el vertical. Y eso lo hago con estos botones aquí arriba. Voy a empezar desde cero para que vean cuál es el procedimiento correcto. Acá tengo mis partes creadas, voy a tocar la parte, presiono Divide Parts, presiono Edit Sketch para marcar las líneas de división, pero antes de dibujar las líneas voy a tocar este botón que dice Set Work Plane. Eso me permite definir cuál va a ser el plano de trabajo en este caso. Y vean que aquí me aparece una ventana donde yo selecciono el plano. Lo más fácil que puedo hacer si estoy trabajando en una vista tridimensional es presionar esto que dice Pick a Plane.
y eso me permite tocar un plano del modelo y Revit agarrará el plano de trabajo automáticamente de ahí. Voy a tocar este plano del muro y vean cómo Revit cambió el plano de trabajo a la vertical de ese muro. Ahora sí, puedo empezar a dibujar mis líneas. Incluso puedo usar el selector de líneas en muchos casos para definir los planos de trabajo precisamente en los niveles donde los ocupo. Nada más toco los niveles. Puedo usar esta línea del plano de trabajo para hacer un extend. Y con eso ya tengo mi muro dividido. Presiono el check verde, vuelvo a presionar este check verde y vean que tengo mi muro separado por niveles. Esta parte no se alteró. ¿Por qué? Porque recuerden que son dos entidades diferentes. Una parte es esta, otra parte es esta. Estaba editando esta parte y no esa. Y por eso es que las líneas no me afectaron la otra parte. Si yo quisiera devolver el muro al estado original, toco una de las partes, presiono Edit Division, Edit Sketch y borro las líneas según sea necesario. Vean que en este caso tengo un plano vertical y puedo segmentarlo como quiera en realidad. No solo puedo usar planos horizontales, sino que puedo dibujar una línea vertical en el centro del muro si yo quisiera separarlo ahí. O puedo dibujar un círculo sobre el muro, una ventana por ejemplo, y Revit me va a separar esos segmentos. Vean que es muy versátil esta herramienta de las partes. Otra forma de editar el muro y volverlo a su estado original fue la que vimos hace unos minutos. Marcamos todos los elementos. Voy a irme al filtro. Dejo seleccionadas solo las partes. Y borro todas las partes. Y con eso ya tengo mi muro de la forma original que tenía. También puedo editar varias partes al mismo tiempo, para no tener que hacer cada segmento de muro por separado. Incluso si tengo varios muros separados en partes, puedo editarlos todos simultáneamente. Nada más marco las partes. Tengan cuidado de tener seleccionadas solo partes. Esto no les va a funcionar si tienen además un muro. Este es un muro completo que no ha sido segmentado. Vean que si yo lo toco y lo agrego a la selección, se me desaparece el menú de dividir. Una vez que yo quito ese muro y dejo solo partes, como pueden ver aquí en el filtro, solamente partes tengo seleccionadas, ya puedo dividirlas todas simultáneamente. Con las dos partes seleccionadas hago lo mismo, divide parts, me voy a dibujar, dibujo las divisiones que quiero. Como les decía, pueden utilizar las líneas del modelo o pueden dibujar las líneas en el aire y posteriormente las alinean. Su técnica favorita para crear estas divisiones. Presiono el check verde una segunda vez y vean que ya tengo separada este muro en partes y este muro en partes. En un solo paso separé simultáneamente estas dos partes. El cuidado que tienen que tener es que ahora si editan la división, les va a editar las dos partes al mismo tiempo. No es posible crear una división para este muro y para este muro simultáneamente y después trabajar las divisiones por separado, sino que siempre les va a editar simultáneamente ambas partes. Vean que si quito esa línea, se me quita la segmentación de ambas piezas al mismo tiempo. Yo puedo hacer lo mismo con las vigas. Con las vigas es muy interesante lo que hace Revit en ocasiones. Vean esta viga que es una sola unidad. Cuando yo creo partes, Revit me va a detectar la segmentación natural de esta viga, que sería este pedazo acá y este pedazo acá. Create parts. Y vean que tengo dos partes precisamente donde está la columna. Yo puedo subdividir esta viga en más partes si yo quisiera, en vez de 2, si quisiera 4, si quisiera 6, lo que sea. Probemos dividir esta viga. Es exactamente el mismo procedimiento. Divide parts, edit sketch. Nada más a la hora de editar esto tengan cuidado con el plano de trabajo. Vean el plano aquí donde está puesto en el eje transversal de la viga.
Para dividir esta viga en varios segmentos horizontales, tengo que colocar el plano de trabajo aquí arriba. Entonces, nuevamente, Set Work Plane, voy a seleccionar el plano y voy a tocar el plano superior. Y el plano de trabajo ya se traslada a esta parte de arriba de la viga y puedo empezar a dibujar mis segmentos. Noten que aquí tengo marcados ambos segmentos de la viga. Va a ser el mismo caso de cuando edité las dos partes del muro simultáneamente. Las divisiones que yo hago aquí me van a aplicar al mismo tiempo a estas dos piezas y cuando las edito me van a aplicar las ediciones a estas dos piezas. Entonces vamos a dibujar un segmento aquí, otro segmento acá, otro acá. E incluso para hacer un poco más interesante el caso, vamos a dibujar un rectángulo aquí en el centro de la viga, para que vean lo abstractos que se pueden volver los segmentos de las partes en Revit. Y vean la segmentación que tengo ahora de la viga. Revit me la segmentó donde yo dibujé mis líneas y en este pedazo aquí central, pues me segmentó la parte exterior, este cajón, y el núcleo que había marcado acá. Las propiedades de las partes yo las puedo cambiar individualmente. Lo que no puedo cambiar, por supuesto, es el tipo de elemento. Si esta es una viga tipo VE1, pues todos los segmentos van a ser una viga VE1. Ya si yo quiero que esta sea VE1, esta VE2, pues voy a tener que definir diferentes vigas y utilizar el split, que es la otra forma de segmentar cosas en Revit. Pero por ejemplo en partes yo le puedo asignar un material a esta parte, otro material a esta parte, o si estoy haciendo secuencias en el tiempo, por ejemplo por fases, puedo asignar una fase a esta parte, otra a esta y así sucesivamente. Puedo ir creando toda la secuencia constructiva por partes de esta viga. Si quieren hacer eso, lo único que tienen que hacer es fijarse aquí en las propiedades del elemento. Cuando ustedes tocan una parte, vean que las propiedades primero les reflejan que es una parte y tienen que irse aquí abajo donde están los materiales y las fases y vean que aquí hay una serie de checks que dicen material según original y fases según original. Si esto está marcado, esta parte del elemento va a tener la misma fase que se creó en el elemento original. En otras palabras, va a heredar la fase del elemento original. Lo mismo ocurre con el material. Si esto está marcado, el material de esta parte va a ser el mismo material del elemento original. Si yo quiero cambiarlo, lo que tengo que hacer es simplemente quitar este check y vean que se me activa la alternativa de seleccionar material. O en el caso de las fases, quito este check y se me activa el selector de fases para poder asignar una fase a este segmento del elemento. En otro video veremos cómo se usan las fases en elementos segmentados por partes, ya que esta función puede tener sus complicaciones, depende de cómo hagan las partes. Pero entonces con esto ya saben cómo separar un modelo Revit en piezas, dependiendo de la segmentación que quieran, en el caso de que les hayan dibujado los elementos continuos del nivel superior al nivel inferior.